Bienvenidas todas y todos a esta ponencia titulada El True Crime en español y la función narrativa del periodista de sucesos, las cuentas pendientes, realizada por Sonia Dueñas Muedas de la Universidad Carlos III de Madrid, Nerea Cuenca Orellana de la Universidad Rey Juan Carlos, Natalia Martínez Pérez de la Universidad de Burgos. Antes de empezar, queremos agradecer a la organización y comité científico de Nodos esta oportunidad para presentar este trabajo en una nueva edición. Bien, desde que en 2015 se estrenara la serie estadounidense Making a Murderer a través de Netflix, el True Crime vive una época de esplendor con un gran número de producciones de casos locales que despiertan el efecto dominó sobre los espectadores. Este tipo de documentales rescatan crímenes del pasado, siendo los casos de mayor impacto en su contexto histórico los que vuelven a generar una gran conmoción entre el público contemporáneo. Precisamente en 2018, A3 Media Televisión y Bambú Producciones estrenaron Lo que la verdad esconde, el caso Asunta, sumándose a la tendencia global de revisar la memoria histórica del país a través de su crónica negra. Desde entonces, en España, la audiencia ha sido testigo de un incremento del true crime sobre casos mediáticos que aún son recordados por su impacto. Por tanto, se erige como un producto atractivo para las nuevas generaciones que desconocen la crónica negra más reciente y que hasta hace pocos años estaba vinculado a un público más adulto, puesto que una de las principales funciones de este género es rescatar la memoria local. Esta ponencia estudia la figura del periodista de sucesos a través de producciones españolas de true crime dentro de la variante de audiovisual de no ficción por medio de la plataforma Netflix para profundizar en las características de su representación y la labor que desempeñan dentro del contenido. Las informaciones sobre homicidios, asesinatos, desapariciones, delincuencia y robos conforman el grueso de la actualidad de sucesos que, según Rosa Rodríguez Cárcela, suponen que el periodista especializado en sucesos deba disponer, además de actitud, de una buena formación de base, con conocimientos en temas de criminología, derecho, sobre todo penal y procesal, así como de los cuerpos policiales y de la administración de justicia. Debe disponer de buenos contactos y fuentes. En su trabajo diario tratará con una gran diversidad y complejidad de temas, especialmente hechos delictivos como los homicidios, el narcotráfico, las agresiones sexuales, los robos o la corrupción policial, las catástrofes, los accidentes de tráfico, los juicios o tribunales, etc. Es un periodismo de calle, no de redacción. Sin embargo, los límites entre la información de sucesos veraz dentro de un periodismo ético y el sensacionalismo a veces tienden a diluirse. Elementos como la competitividad entre los medios precipitan la toma de decisiones o una mala praxis ética por parte de los periodistas. Existen ejemplos notorios frecuentemente estudiados como la labor de Nieves Herrero al frente del programa especial de Tú a Tú de Antena 3 con el seguimiento del caso Alcácer y que evidenció la pornografía de los medios de comunicación. La morbosidad es muy rentable desde el punto de vista empresarial, pese a que pueda vulnerar la intimidad de las víctimas y sus familiares. Por ello, se apela a la responsabilidad profesional del periodista, que debe guardar cuidado en el uso de ciertos detalles que caigan en esta cuestión y en un lenguaje que evite temas demasiado truculentos o detalles o se incline por el melodramatismo innecesario. El True Crime es un formato televisivo que hace referencia a programas y series cuya narración se centra en eventos reales, generalmente crímenes, investigaciones policiales, juicios y casos judiciales. Estos programas combinan elementos documentales y dramáticos para contar historias basadas en hechos reales, es decir, indagan en detalles impactantes de asesinatos notorios, dibujan la escena del crimen y ahondan en misterios sin resolver. Lo que distingue al documental True Crime de las series de ficción criminales es que, independientemente de la representación negativa del delincuente, se intenta comprender al monstruo y al propósito que se esconde tras los actos delictivos reales. Esto posibilita que el espectador ejerza de investigador, recabando pistas para crear hipótesis e incluso, en el caso de actos delictivos no concluyentes, descifrar y ofrecer un posible cierre al suceso.
Cada documental o serie reproduce esquemas similares, cuenta con la participación de personas o profesionales que directa o indirectamente formaron parte del caso. Estos testimonios se entretejen con reconstrucciones ficticias de los espacios o hechos, con imágenes de archivo de distintas televisiones locales o nacionales y recortes de prensa y documentación policial. Este tipo de formatos además exige un trabajo de investigación extenso y exhaustivo que se suele sustentar en el archivo periodístico. Así permiten poner en valor el periodismo de sucesos al mismo tiempo que reflexionan en torno al tratamiento periodístico de los hechos desde un punto de vista crítico. Sin embargo, el true crime también conlleva o busca una dosis de dramatización que apela a las emociones del espectador. Este formato ha llegado a su máximo apogeo en el actual escenario audiovisual y constata la fascinación insaciable hacia los sucesos traumáticos que alteran nuestro orden social. La consolidación de las plataformas streaming además ha avivado el fenómeno abordando los crímenes o sucesos de una manera monográfica. El objetivo principal de la investigación es conocer la presencia y representación del colectivo de los periodistas en el formato documental de sucesos, específicamente en los true crime de producción propia española de la plataforma Netflix. En relación con este objetivo concreto, se plantean las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son las características de la representación del o la periodista en el true crime? ¿Su figura está vinculada a determinados estereotipos cinematográficos? ¿Y qué recursos audiovisuales se emplean en la representación del periodista o la periodista? A partir de una metodología cualitativa se realiza un análisis textual en profundidad de los diferentes periodistas que intervienen en los casos de estudio escogidos. Por ello, este estudio parte de la propuesta metodológica de Olga Osorio, en la que propone una clasificación en torno a las representaciones más habituales de la figura del periodista de sucesos en el medio cinematográfico. El primer caso sería el reportero común cazacriminales, similar al de un detective privado interesado por descubrir al criminal antes que nadie. En segundo lugar, el reportero sensacionalista, que es la figura más habitual en el cine. En tercer lugar, la sob sister, relacionada con la búsqueda de historias lacrimógenas y sentimentales. En cuarto lugar, el reportero como cruzado, vinculado a la defensa de los valores democráticos a modo de guardián de la sociedad. En quinto lugar, el periodista como ser humano, que supera los límites profesionales para adentrarse en la vida privada y pensamientos íntimos. Y en sexto lugar, el corresponsal en el extranjero, transformado en un héroe contemporáneo en el cine norteamericano. En cuanto a la muestra, está conformada por las series distribuidas por Netflix, el caso Asunta, Operación Nenúfar de 2017, el caso Alcácer de 2019, ¿Dónde está Marta? De 2021, el caso Baninkoff Caravantes de 2021, Baraja, la firma del asesino de 2023 y Las cintas de Rosa Peral de 2023. A menudo el periodista de sucesos participa como colaborador junto al equipo de guionistas y realizador y posee un papel protagonista como una de las figuras testimoniales que facilitan la reconstrucción del relato a través de sus vivencias como profesional de la información. Este es el caso del periodista cazacriminales. Lo podemos ver en Baraja, la firma del asesino, en donde destacan las aportaciones de Francisco Javier Barroso, periodista de sucesos que en 2003 trabajaba en El País, y Ángel Moya, que por entonces era redactor de Telemadrid. Barroso, por ejemplo, describe ampliamente su labor profesional en el primer capítulo, haciendo hincapié que este tipo de periodistas deben tratar con gente que lo está pasando muy mal, por lo que se les exige mucha delicadeza y ganarse la confianza de la policía y Guardia Civil. Por su parte, Moya completa esta imagen explicando que deben entregarse 24 horas, lo que supone un gran estrés dentro de los meses e incluso años en los que el caso permanece abierto. Más evidente, si cabe, es dónde está Marta junto al redactor de El Mundo, Chema Rodríguez, o el periodista Nacho Abad, que aporta los datos de su investigación y ejerce de productor de la serie. También destaca el caso de Juan Ignacio Blanco, que expuso en los platos de televisión de los 90 teorías alternativas que exculparían a los sentenciados del caso Alcácer, o Paco Lobatón, quien explica cómo se trabajó en este caso a través de su programa Quién sabe dónde. Con respecto al periodista sensacionalista, se ha podido observar que se recurre especialmente a la figura del presentador de informativos junto al reportero, puesto que los datos que facilitan a través del material de archivo audiovisual son un ejemplo del amplio seguimiento que los medios llevan a cabo con este tipo de crímenes mediáticos. En estas imágenes se evoca familiaridad al espectador y justificación de los datos que los testimonios exponen
de los hechos. Por ejemplo, Baraja, la firma del asesino, comienza con un collage que reúne fragmentos de los telediarios de Televisión Española, Telecinco y Antena 3, de la misma forma que también se hacen secuencias de montaje de informativos en el resto de la muestra. En el caso Alcácer, los telediarios son clave para adentrar al espectador en la amplia cobertura de información en España, aunque destaca la inclusión de Pepe Navarro en Esta noche cruzamos el Mississippi, que dedicó un gran espacio al caso con las teorías conspiranoicas y los documentos robados. También vemos a este tipo de periodista en el caso Baninkoff Caravantes a través de los reporteros y paparazzis, estableciendo una comparativa entre el periodista profesional que busca la objetividad y el sensacionalista que se encuentra en el plató de los magazines y en la calle como paparazzi. El material de archivo que expone el caso Alcácer en su primer capítulo incluye el ejemplo de una periodista soap sister que busca la morbosidad en el dolor de los familiares. Los fragmentos del programa especial de Tú a Tú muestran a Nieves Herrero al frente de un espacio descontrolado. En cuanto al caso Baninkoff Caravantes, se recogen cómo los reporteros muestran el dolor de las familias en el interior del velatorio y el impacto de los gritos de angustia. Estas imágenes se completan con fragmentos de magazines matutinos, muy similar a lo que sucede en las cintas de Rosa Peral, con el sensacionalismo en torno al caso que acabó siendo maquillado hasta transformarlo en un suceso romántico sentimental. En cuanto al periodista como cruzado, la mayor parte de los periodistas involucrados en los true crime de la muestra reflexionan en torno al tratamiento de la información dentro del periodismo de sucesos. Desde la voz de la experiencia profesional ponen sobre la mesa la construcción del periodista de investigación ideal como defensor de los valores democráticos bajo la focalización principal del castigo al criminal y la protección de las víctimas. Sin embargo, otros llevan su papel más allá, como Ramón Campos y Nacho Abad, quienes no solo son periodistas de sucesos implicados en los casos de Asunta y Marta del Castillo respectivamente, sino que se erigen como principales productores de los proyectos documentales. Este hecho los ubica dentro de la figura del periodista como cruzado, ya que ambos emprenden una labor expansiva a sus investigaciones. Por un lado, Campos pretende desmarcarse del tratamiento que la prensa dio al caso Asunta para revisarlo e incluso proporcionar nuevos datos a partir de la entrevista con los criminales. Por otro lado, Abad reconstruye el caso de Marta del Castillo para dar visibilidad a la entrega de nuevas pruebas al juzgado de instrucción número 4. En cuanto al periodista como ser humano, el caso de Nacho Abad llama más la atención porque su vinculación traspasa la labor periodística, estableciendo una conexión de amistad con la familia de Marta del Castillo. El periodista ha señalado en diversas ocasiones que no podrá descansar hasta que no cuente la noticia del hallazgo del cuerpo. Por su parte, Barroso, en Baraja, la firma de un asesino, ofrece al espectador un instante más humano al hacer hincapié en el miedo que sintió durante las semanas iniciales de investigación. Estos temores que se asumen naturales dentro del perfil de periodista de sucesos son los que menor protagonismo tienen en los true crime seleccionados, puesto que rompen con esa idealización del profesional. Por último, pese a que no se detecta la figura del corresponsal como tal dentro de la muestra, sí se puede tomar como ejemplo el papel de la periodista irlandesa Patricia Murray, que por entonces acudió a Alcácer de manera voluntaria para ayudar a las familias, aunque su labor se centrara en la asesoría y relaciones públicas de la familia García. A través de ella, los principales implicados visitaron Londres para contactar con medios internacionales que expandieran el interés de la investigación fuera de España. Por otro lado, en el caso Baninkoff Caravantes interviene también el británico Nick Ross, presentador del programa Crime Watch, que abordó en uno de sus episodios la figura del asesino Tony Alexander King. Para finalizar, las miniseries y documentales analizados ponen énfasis en la comparativa entre el periodista cazacriminales, representado como el profesional ideal dentro del periodismo de sucesos, que se encarga de hacer avanzar la acción cronológica al exponer su experiencia, y por otro lado, el periodista sensacionalista como ejemplo de los errores y la mala praxis cometida en el pasado. Sin embargo, junto al protagonismo que estos periodistas asumen al participar como testimonios orales de los hechos criminales, aparecen los rostros de los presentadores y reporteros de informativos y magazines. Por último, hay que destacar que los documentales True Crime fomentan una metarreflexión crítica del tratamiento de la información de los sucesos más mediáticos del pasado más reciente. Se observa en la muestra analizada la inclusión de testimonios que entonan el mea culpa desde la distancia que proporciona el paso del tiempo. Además de esta autorreflexión, estos True Crime no solo revisan de manera crítica la actuación del
periodista, sino también la repercusión social que su mala praxis tiene en la sociedad. Esperamos que haya sido de vuestro interés y nos quedamos pendientes para contestar cualquier pregunta o comentario que tengáis. Muchas gracias.